una mujer enormemente valiente que ha aguantado vara como en su vida se han imaginado y que tuvo la fuerza y las ganas de venir a platicar con nosotros. Les voy a presentar a Claudia Sánchez Mayorga. Fue detenida en un operativo en la zona roja, aquí en la Ciudad de México, contra la explotación sexual en un recinto llamado el Solid Gold. Claudia fue acusada de formar parte de esta red de trata sexual, ya que ella trabajaba en el lugar. Y me mandaron a un penal de hombres, embarazada. ¿De hombres? Así es. Nayarit. Yo conozco a Lourdes Mendoza. ¿Cómo conozco a Lourdes Mendoza? Por Rosario Robles. Hablo con ella y le explico mi situación y ella me dice: a ver, ¿eres inocente o eres culpable? Le dije: claro que soy inocente. Familia Tipical, muy buenos días. Hoy es domingo, hoy es día de Platicando con... Y déjenme decirles que hoy tengo una invitada que es no ordinaria, sino es extraordinaria. Una mujer enormemente valiente que ha aguantado vara como en su vida se han imaginado y que tuvo la fuerza y las ganas de venir a platicar con nosotros. Les voy a presentar a Claudia Sánchez Mayorga. Claudita, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias, Carlos. Gracias por si me permites, voy a leer un resumen de lo que me mandaste. Claro. Ok, Claudita Sánchez fue detenida en un operativo en la zona roja, aquí en la Ciudad de México, contra la explotación sexual en un recinto llamado el Solid Gold, que era bien famoso. Yo me acuerdo que era muy famoso. El Solid Gold. Sí, así es. Ok. ¿Qué hacías ahí? Yo trabajaba en el área administrativa. ¿Y era que trabajar en las mañanas? Sí, mi horario era de las 2 de la tarde a las 9 de la noche, Okay. De lunes a viernes. Bien. Ahí Claudia fue acusada de formar parte de esta red de trata sexual, ya que ella trabajaba en el lugar. Pero Claudia Sánchez trató de explicar que ella no formaba parte de este delito, ya que ella solo trabajaba como administrativo del lugar e incluso negó ser dueña. En este operativo solo se detuvo al personal que laboraba en el lugar, pero nunca agarraron a los verdaderos dueños. Incluso después de esto, a Claudia se le sentenció injustamente y sin pruebas. Qué raro, Claudia, qué raro. Claudia era una empleada más en el administrativo. Jamás fue la representante, la administradora o la dueña. ¿Por qué a mí? Y los dueños me decían: Claudia, no te metas en eso. La trata es el segundo delito que más dinero recauda después del narco. Y si te mandan matar, y Claudia contestó: ya estoy muerta en vida. Estar aquí tras perder todo, la matriz, a mi hija, mi futuro, pues estoy muerta en vida. Tras escuchar esto, ¿qué pensará la jueza Carla Montes Ortega? Apunten, Carla Montes Ortega, una hija de puta natural. Así es. Una jueza hija de puta natural, quien después de 7 años la sentenció a pesar de ser inocente. ¿Podrá dormir? ¿Con qué cara y calidad moral seguirá impartiendo justicia? Es obvio que ella nunca leyó el expediente de Claudia, pero eso sí, la sentenció por 7 años. O la directora del penal de... ¿Por qué en el penal de Tepic? ¿Ahí te mandaron? No. Sí, me mandaron a un penal de hombres, embarazada. ¿De hombres? Así es. Nayarit. En aquella época no tenían un penal para mujeres, para delitos federales. Y lo que hicieron fue, pues, como decirles: dame un pedacito de tu penal, de varones, y ahí vamos a ingresar a las mujeres de alto impacto. Y Santa Marta estaba, ¿no? Sí, pero en aquella época el delito por el cual me imputaban, que era delincuencia organizada, trata de personas y beneficio a la explotación sexual, era delito federal. Bueno, es delito federal. Y Santa Marta es para local. Exactamente. Pero además, no me daban mi traslado. Curiosamente, hubo
como sabemos, una red ahí de situaciones con Seido, porque quien me detiene fue Seido. ¿Seido es quién? Seido es, digamos, como una, así lo entiendo, como una parte de lo que en aquella época era la Procuraduría Federal de Justicia, sí, como una célula, como, no sé, algo así como que manejaban únicamente delincuencia organizada. A mí me detiene Seido, va a mi domicilio, se queda toda una noche en mi casa, me dejan en mi habitación secuestrada, desnuda. ¿Tú embarazada? Yo embarazada de 5 meses. ¿Y por qué secuestrada y desnuda, perdón? Porque me estaba bañando. Yo me estaba bañando cuando llegan a mi casa encapuchados con armas largas, tiran mi puerta, se meten y me sacan de la bañera, desnuda, y me sangolotea. Este caso me detiene Claudia Morales Larre y María del Carmen Navarro, que hoy por hoy siguen activas. ¿Qué son ellas? Ellas son agentes del Ministerio Público, en aquella época pertenecientes a Seido, y vuelvo a repetir, hoy siguen activas las dos ministerios públicos. Me detienen y ponen en el acta circunstanciada, ponen porque fue un acto de urgencia, porque yo era una persona altamente poderosa, porque era una persona con un poder adquisitivo súper altísimo que podía comprar a todos los jueces de la Ciudad de México. Eso fue lo que pusieron en el acta. Sin pruebas, obviamente. Sin pruebas. Lo que sacaron de mi domicilio fue mi coche y relojes, mi anillo de graduación, aretitos. O sea, nada valioso. Exacto. Los perfumes que los agarraron del tocador, por cierto. Para ellas, claro. Claro, por supuesto. Claro. Y toda una noche para catear mi casa, haciéndome parecer como la peor tratante de México. De verdad, como un narcotraficante. O sea, te acusaron neta de tratante. Sí, me pusieron delincuencia sin pruebas. Organizada. Exacto, sin pruebas. Delincuencia organizada a mí sola y a mi bebé. ¿Por qué? ¿Por qué nunca siguieron buscando a Guillermo Friedman Ramos, que era uno de los socios? ¿Por qué nunca buscaron a Pepe Lismi, a Jacobo Pomeran, por ejemplo? No sé. No sé ni quiénes son. Ellos eran los dueños, eran los socios del Solid Gold. ¿Por qué nunca los buscaron? ¿Por qué a mí? Solid Gold, si yo me acuerdo, era un table, ¿verdad? Así es. Sí. Bueno, cuando escuchó, dices, ¿por qué a mí? Y los dueños me decían, Claudia, no te metas en eso, la trata es el segundo delito que más dinero recauda después del narco. Y si te mandan matar, tú contestaste, ya estoy muerta en vida. Estar aquí tras perder todo, la matriz, a mi hija, mi futuro, estoy muerta en vida. Pues sí, obvio. Tras escuchar esto, ¿qué pensará la jueza Carla Montes Ortega, quien después de 7 años te sentenció? A ver, yo no sé nada de leyes. ¿No se pueden tardar tanto tiempo en sentenciarte o sí? No, lo que sucedió fue que como a mí me van por mí a mi domicilio, me llevan a Seido, me arraigan 30 días, después 20 días, porque no tenían una orden de aprehensión en mi contra, me sacan del arraigo en aquella época en la colonia Doctores, me suben a un avión, la Ministerio Público María del Carmen Navarro, y me llevan a Nayarit. Ahí me ingresan, pero mi caso estaba en Matamoros, es decir, el expediente, yo recluida en Nayarit y el supuesto caso en la Ciudad de México. Entonces yo decía... ¿Por qué Matamoros? Exacto. ¿Por qué Matamoros? ¿Por qué Nayarit? ¿Por qué? Habían muchas preguntas que yo me hacía, yo decía, ¿por qué? ¿Por qué? Yo no sabía por qué, porque nadie me lo decía. Yo supe que los delitos por los cuales me habían arraigado, por obvias razones, era delincuencia organizada. Pero yo decía, bueno, delincuencia organizada, yo no sabía que delincuencia organizada, pues era yo solita. Conforme fue pasando el tiempo, pude darme cuenta de muchas situaciones, como por qué me llevaron a un penal para mujeres, para hombres, perdón, por qué mi caso en Matamoros y por qué no dejaban que yo me viniera a la Ciudad de México. ¿Qué respuesta te daban? No me daban ninguna respuesta.
por eso me quedé 2 años en Nayarit, porque no llegaban las notificaciones, tardaban 2 meses, 3 meses en llegar. ¿Quién te acusó? Ya sé que es la Procuraduría, pero... Ok, en aquella época existió una defensora de las mujeres, en aquella época de la trata de personas, no sé si la recuerdes, Rosy Orozco. Rosy Orozco fue la que empezó con, digamos que con la estafeta, sí, porque de hecho hizo como que clausuró uno de los lugares de Solid Gold, mencionando que había trata de personas. Yo no sé si esa señora tenía problemas con los dueños, eso no lo sé, pero pues nunca hizo nada en contra de los dueños. La que lo terminó pagando fui yo. Pero a ver, es que vamos por partes, porque sí. Hay muy pocos abogados, estoy seguro. 7 años después, o sea, te sacan de Santa Marta, te llevan a Tepic. No. Me sacan de la colonia Doctores, me llevan a Nayarit. En Nayarit estoy 2 años. De Nayarit se hace el traslado masivo a un penal federal que está en Morelos, que ahora sí ese penal era para mujeres y delitos federales. ¿Ya habías dado a luz? Ya. En ese momento, mi hija nace un 12 de diciembre. Recordemos que a mí me detienen de 5 meses. El Día de la Virgen. El Día de la Virgen. Fíjate. Me detienen de 5 meses de embarazo. Yo estoy 2 meses arraigada y de ahí me trasladan a Nayarit. En Nayarit me aíslan y ahí un 12 de diciembre se me rompe la fuente y ahí es cuando, bueno, pego contra las rejas para que me hagan caso, llega una custodia y me dice, bueno, señora, ¿cómo se le ocurre si es 12 de diciembre? ¿Así? Pasa toda la mañana, no sé la hora, pero esto ya fue muy tarde. No me querían sacar del penal federal para llevarme a un hospital porque a fuerza querían que yo les firmara, que el penal no se hacía responsable de lo que me sucediera, lo cual no hice, no firmé. Yo ya estaba muy mal, ya me salía sangre, ya me sentía mal. Me subieron a una ambulancia que era parte del penal y me llevaron a un hospital que se llama San Rafael. Este hospital, es muy importante decirlo, tenía convenio con Gobernación y con el órgano desconcentrado. Y lo que hacían era decirte, a ver, aquí ninguna presa tiene a sus hijos por parto normal. Aquí todas son cesáreas. Porque obviamente las cobraban. Claro. ¿Por qué sé todo eso? Porque hoy por hoy está una denuncia al Hospital San Rafael, en Nayarit. Y porque no era necesario. No era necesario. Si de por sí una cesárea, estamos hablando de que un bebé sufre siendo una cesárea, a menos que, bueno, tenga que ser una situación pues ya de alto riesgo, pues en mi caso no fue así. O sea, fue negligencia médica, hoy ya está comprobada. Ya hay una queja por parte de CONAPRED, en donde menciona todas las negligencias que hizo el Hospital San Rafael, que hizo el órgano desconcentrado. Dime una cosa, ¿por qué esta jueza asquerosa, Carla Montes, se tardó 7 años? ¿Por qué se tardó 7 años? ¿Qué excusas daba? Que no existía ninguna excusa, obviamente. Ok, esta jueza no le pertenecía estar en el 6º juzgado, que en aquella época, bueno, sí, hoy ya no existe, estaba en el Oriente. Ahí estaba un juez que se apellidaba Caballero, solo que él falleció desafortunadamente. Ese juez, por lo que yo sabía, llevaba los casos bien, pero fallece y entonces esta pseudo jueza, Carla Montes Ortega, lo que hace, ella está en Cuernavaca y lo que hace es, no sé qué hace, pedir un favor a no sé quién para que la manden a la ciudad y entonces le dan el juzgado 6º de lo federal en el Reclusorio Oriente. Ella lleva mi caso. Entonces, en todo momento yo le metía escritos y le decía a su señoría, por favor, revise eso, su señoría, su señoría, su señoría. Y su señoría no hacía nada. De tal forma que yo tenía abogado de oficio en ese momento.
Yo le decía al abogado, abogado, por favor, ingrese este documento y pídale esto. No, señora, pídalo usted. Pero era el abogado, para que podamos entenderlo todos, era un abogado que pertenecía pero a los juzgados, no a la Defensoría Federal. Porque sí pertenecen a la Defensoría Federal, pero digamos que son como inscritos a ese juzgado. No tiene nada que ver con los abogados que me defienden una vez que yo salgo en libertad. Son cosas diferentes. Eso lo entendí una vez que salí. Entonces, sigo metiendo pruebas y pruebas y pruebas y pruebas y resulta que pasa un año, pasan 2 años estuve en Nayarit, 3 años, un año en Morelos, ya son 3. Llego a Santa Marta, 1 año con el juez Caballero, van 4, 5, 6, 7 con Carla, en los cuales esa jueza nunca leyó mi expediente. Nunca. Como ya era una situación que yo presionaba y presionaba para que dictaran sentencia, resulta que esta jueza se va de permiso y quien dicta la sentencia es la secretaria en funciones de jueza. Madre mía. Así es. Eso es lo que hacen, se las gastan a veces así. Entonces, cuando sucede esto, yo ya había metido una queja a la judicatura contra esta jueza, contra Carla Montes Ortega. Seguramente le llegó el escrito. Y en ese se hace el cambio y ella la regresan a Cuernavaca. Pero tú ya sentenciada. Pero yo ya sentenciada. Por obvias razones yo pues me quería morir, ¿no? O sea, no había leído absolutamente nada. Te sentenciaron 7 años cuando ya llevaba 5. No, la sentencia que me dieron fueron 22 años. A esta pendeja, la secretaria rara esta. Sí. ¿Te dio 22 años? Así es. Así es. ¿Y nunca apelaste ni nada? Sí, claro, por supuesto. Sí. Ahí viene la apelación. ¿Qué mierda de seres humanos? Así es. Pero, ¿la que dijo 22 años fue la secretaria o esta Carla? La secretaria en funciones de juez. O sea, quien lleva el procedimiento fue Carla Montes Ortega. Sí. Y cuando van a dictar la sentencia, la dicta la secretaria en funciones de juez. ¿Cómo se llama? ¿Te acuerdas? No. En este momento no. Seguro le habló a Carla y dice, ya chingatela, dele 22. No, ¿sabes qué me di cuenta? No, algo así fue, ¿no? Que después Carla entraba a los no sé, como pláticas o como conferencias que daba Rosy Orozco. ¿Cómo lo supe? Por mi familia, ¿no? Que le decía, a ver, por favor, dime en dónde está esta jueza. Y le empezaron a googlear y ahí fue cuando se dieron cuenta que tenía comunicación o tenía, por lo menos asistía a sus conferencias de Rosy Orozco. Entonces, nada es casualidad en esta vida, Carlos. 22 años. Ya llevaba 5 o 7. 7. Ya llevaba 7. Fue a los 7 años cuando me sentenciaron. Que es contra la ley. Que es contra la ley, exactamente. Y obviamente yo decía, a ver, que pase lo que pase para irme a lo que sigue. Yo en ese momento, yo todavía no sabía que pues en este país te vas en el amparo o te vas en apelación si el tribunal hace su trabajo, como lo hizo conmigo. Yo no lo sabía. Yo decía, bueno, a ver, si va a pasar esto, que pase, pero ya necesito irme a la siguiente etapa. Son los 7 años, me sentencian, apelo. Y con un abogado de... Con un abogado de oficio. Yo sigo con el abogado de oficio. Pero en ese momento yo ya tengo la oportunidad, yo empiezo a tener la oportunidad de tener comunicación con medios en el primer año que llego a Santa Marta. Una periodista, Guadalupe Lizárraga, de Los Ángeles Press,
ella, por mi familia, ellas me decían, ¿sabes qué? Vamos a ver si podemos hacer algo pues para que alguien te escuche y vean tu caso. Ella se dedicaba pues a ver este tipo de casos. Entonces le mandaron mi sentencia por correo electrónico por parte de mi familia. Y ella fue la primera persona que me apoyó para poder salir en una mañanera. Ella habló de mi caso. Okay. Fue la primera persona. En aquella época lo que sucedió fue que exactamente no quiero decir cosas de más, pero lo que sucedió fue que le dieron parte a CONAPRED por la parte de la discriminación, de los tratos crueles, inhumanos, etcétera. Y se abrió una queja en CONAPRED. Desafortunadamente ella ya no podía, digamos, seguir mucho con mi caso porque tenía otros asuntos y ahí empezó. Mi caso se quedó, la queja yo la fui siguiendo estando en prisión con mi familia. Metían documentos pues para que se siguiera la queja. ¿Tú en qué cárcel estabas? En Santa Marta. ¿Ya estabas en Santa Marta? Yo ya estaba en Santa Marta. ¿Ahí conociste a Rosario? Ahí conocí a Rosario, sí. ¿Y Alejandra Cuevas no? También. Ahí tuvimos nosotros mucho que ver con ellas dos. Sí. Muchísimo para ayudarlas a salir. Sí, la verdad que sí. Tuve la oportunidad de conocerlas a las dos y ¿qué te digo? O sea, son excelentes personas. Pues platicábamos, pues, nuestras tragedias, porque al final del día, pues ahí te apoyas. Claro, no te queda de otra. Exacto. Entonces, año 7. Año 7. Te quedan 15 según tu cabeza menos la apelación. Se tiene que apelar. Sí, pero te quieres suicidar cuando te dicen 22 años. Por supuesto. Ok. Por supuesto. ¿Cuántos días te quisiste suicidar más o menos? Pues vaya, no fue de que cuántos días me quise suicidar. No me refiero literalmente a quitarte la vida, pero que dices, ya valió madres esto. ¿Sabes? Ya en ese momento... Y la depresión y todo. Claro, y además, ¿sabes algo? Ya no... Pues hay momentos en los cuales dices, ya no quiero. Ya no puedo, ya no quiero. Ya no quiero, ¿sabes? Lo que te comentaba de la periodista, después de eso, hicieron un esfuerzo terriblemente en mi familia. Y digo mi familia, todavía vivía mi papá. Ahí vamos a hacer un paréntesis, pero bueno, tengo unas primas y amigos que me apoyaban para poder pagar un desplegado en un periódico, en El Universal. Para hacerme escuchar, 200,000 pesos un desplegado. Yo sé, una fortuna. Es una fortuna, estás en la cárcel. Sí. O sea, perdóname, no hay dinero que alcance. Sí. Y entonces era mi única, ¿sabes? De escúchenme, lean. Se consiguió ese dinero y aún así El Universal no quería publicarme. ¿Por qué? Se iba a publicar un lunes. Todavía el domingo yo le hablaba por teléfono a quien le iba a publicar. Le digo, ya le van a depositar, por favor. Es que tiene tintes políticos. No lo podemos publicar. Por supuesto, hablaba la parte del sexenio de la salida de Calderón, pero Peña Nieto, pero seguían haciendo las mismas cosas cuando la guerra de Calderón, Peña Nieto. A lo mejor no sé mucho de política, pero lo poco que me podía dar cuenta, dije, a ver, si fue en ese sexenio y luego en este, pues aquí hubo gato encerrado, ¿no? Obvio. Coloquialmente. Yo quería que alguien me escuchara. De tal forma que no se publicó en ese fin de semana, hasta el siguiente fin de semana. De verdad llorando, se lo dije del Universal. Está bien, pero lo tiene que firmar usted. Le dije, bueno, no puedo firmar yo, pero un familiar le va a dar mi cédula profesional, porque esas no se las llevaron. Les van a dar mis cédulas profesionales y yo me hago responsable de lo que pase. Bueno, está bien. Me publicó. ¿Y qué pasó? ¿Algún milagro? No. Después de eso, fue Guadalupe, luego fue El Universal. Después vuelve a salir Guadalupe y me dice, ¿sabes qué? Te va a apoyar una asociación. Perfecto. Entonces ya no tengo al abogado de oficio, ya tengo una asociación.
esta asociación me empieza a apoyar, digamos que en el año del 7 al 8. Pero entonces, pues sí me dice el abogado, yo voy a hacer tu apelación, yo la voy a ingresar, yo voy a hacer. ¿Está bien? Muy bien. Pero como yo me metí a estudiar un poco de derecho en la cárcel, ya me daba cuenta como de cosas y yo decía, no, es que por aquí no va. De tal forma que se ingresa la apelación. Y eso fue del 7 al 8. Se ingresa la apelación, pero en ese ínter de que se ingresa la apelación, yo conozco a Lourdes Mendoza. ¿Cómo conozco a Lourdes Mendoza? Por Rosario Robles. Hablo con ella y le explico mi situación y ella me dice, a ver, ¿eres inocente o eres culpable? Le dije, claro que soy inocente. Le digo, a ver, no tengo por qué mentirte. Está bien, te voy a apoyar. Y empieza ella a apoyarme. ¿Hace cuánto tiempo? En el año del 8, no, del 7 para el 8. Del 7 para el 8. Nada más danos como referencia cuándo saliste. Yo salí el 4 de noviembre del 2022. ¿Sí? ¿Y te metieron en? El octubre del 2013. 13. Al 22, 9. 9 años, 4 meses. 4 meses. Qué mamadas. Qué injusticias, qué injusticias. No, fue terrible. Mira, Dios me quiere porque sí. Después de eso empecé con el apoyo de Ramón Flores, seguí en la mañanera, era la mañanera, era Lourdes, era el señor Ciro, era Claudia Moyeneda, por todos lados. ¿Y sabes algo? Ahí fue cuando me di cuenta, dije, bueno, es de la única manera que voy a poderme hacer escuchar. ¿Quién te ayudó? Dime, ¿quién te ayudó a enderezar el barco y que salvas? ¿Y cuánto tiempo fue? Ok, después de que pasa esta situación y que ya estoy en todos los medios de comunicación y que se empieza a hablar otra vez de mi situación, gracias a Dios va el ministro Saldívar a la cárcel. Dentro de las chicas que salimos, pues salí yo también. No salimos todas, ¿qué? A lo mejor unas 80, 100, no sé cuántas. Perdón, exactamente. Y obviamente varias de las chicas expusieron su caso. Fue el ministro Saldívar, con una serie, abogados, gente del Poder Judicial. Y cada una expuso su caso y lo que él dijo al final fue, pues yo lo único que les puedo prometer es que se va a hacer justicia. Eso fue lo que sucedió, entre otras palabras que hoy por hoy no las recuerdo, pero esto se me quedó muy grabado. Ya nos fuimos todas. Y ahí fue cuando fueron los abogados de la Defensoría Federal. Por eso ahí hago la comparación, ¿no? Porque una cosa es tener el abogado del juzgado, que también es federal y que debería hacer su trabajo. Y otra cosa es tener los abogados directamente de la Defensoría Federal. Bueno, ahí por lo menos yo me di cuenta que fue diferente. Entonces empiezan a llamar a varias chicas, dentro de ellas yo. Y bueno, expongo mi caso, le digo al abogado, a ver, abogado, mire, está sucediendo así, con bolitas y balitos, ¿no? Porque ya lo manejaba yo a la perfección el tema. Le dije, y yo creo que es por aquí. Está bien. Le doy las gracias. ¿Hubo alguien que apuntó lo que decías o no? Sí, la abogada se llama Leticia. Ella me dijo, ok, yo voy a ser tu abogada, yo te voy a defender, pero tienes que revocar a la asociación. Revoco a la asociación, hablo con el abogado y le dije, ¿sabe qué? Me quedo con la defensoría.
me quedo con la defensoría, pero, ¿sabes? Ya fue en el último año. Ya fue en el último año y yo ya de plano, ya no podía, no quería. Ya después de la sentencia, sí tenía ánimos porque yo decía, bueno, mucha gente me está apoyando. O sea, ahora sí se van a hacer las cosas conforme a derecho. Porque yo siempre en mis escritos, siempre ponía, esto que sea conforme a derecho. Y conforme a derecho, y conforme... A lo mejor, pues sí, no ponía artículos. Y ponía, no sé, por medio de este escrito, solicito copias, etcétera, ¿no? Y pues ya no tenía yo nada en la cárcel, ya no podía ver a mi hija. Es importante mencionar algo. Cuando estás privada de la libertad, es bien difícil que un abogado en materia familiar te haga caso. ¿Por? Pues si no te hace caso un abogado en materia penal, en materia familiar, un juicio familiar, es muy difícil, ¿sabes? El papá de mi hija me mandó el divorcio en cuanto yo llego a la cárcel de Santa Marta. Ya en el 2017 te divorcias por default, pero lo único que quedaban eran los incidentes para poder ver a mi hija. Se ingresa un incidente para que yo pudiera ver a mi hija en prisión. Interviene el DIF, interviene la Procuraduría del Menor y gano 2 visitas al mes, de las cuales solo 6 veces me llevó a mi hija. Yo hablaba con ella los viernes para contarle cuentos. Ya sabes, le hacía la vocecita de los animalitos o de cosas del cuento, dependiendo. Hasta que un día el papá se da cuenta y pues le hablo por teléfono de nueva cuenta a mi niña un viernes y me dice, ¿sabes qué, mamá? Mi papá ya me compró mis libros. ¿Qué tenía, Carlos? Mi hija no me quería ver. Mi papá fallece estando en prisión. Y yo decía, bueno, ya, no voy a salir. O sea, no te dejan obviamente ir al entierro. No, por supuesto que no. No, ni al entierro ni a nada. O sea, pues eres una presa. Sí. Que te quiero decir que en Santa Marta fui muy bien tratada. La directora que estuvo en la época que yo estuve, Gloria, me trató súper bien. Cuando hice hice una huelga de hambre, porque la judicatura no me hacía caso. Se entera la directora del penal y me manda a traer con la comandante. Y me dijo, no, Claudia, por favor, no puedes hacer eso. Yo te prometo que mañana hablas con alguna persona que tú necesites, cómete esta gelatina. Solamente así puede comer. Bueno, llega el día. Llega el día y yo no me la creo, la verdad. Ese día... ¿Qué estabas haciendo? Ese día era... ¿Ya te latía que ibas a salir pronto? No. No. O sea, no había señales. Había muchas señales de los medios, de que... Sí. Yo ya había salido mucho en los medios, de que me apoyó, fue la reportera Claudia Mollineda a Santa Marta a hacerme una entrevista, el señor Ciro me sacó en su noticiero, y había muchísimos ya en los cuales yo decía, pues sí, pero ¿y si no? Entonces... Claro. Ese día yo apoyaba a una licenciada en culturales, se llama Berta, y iba a haber bodas comunitarias. Yo iba con ella a apoyarla, a adornar, a arreglar cosas. Estuve con ella como hasta la 1 de la tarde. Y me fui a mi estancia. Cuando a los 5 o 10 minutos tocan así fuertísimo, y era ella. Ella me decía maestra, tengo maestría. Sí. Maestra, acaba de salir en las noticias que ella se va. No, bueno, no lo podía creer. Claro. ¿Y cuánto tiempo de la chava
¿Qué te dijo a la realidad? ¿Cuánto tiempo pasó? Lo que pasa es que te van a notificar. Ella me lo dice, yo hablo por teléfono con una prima, le pregunto y me dijo, sí, Claudia, sí. Me dice, a lo mejor tu notificador va, no sé, en 1 hora, 2 horas. Termino de hablar con ella y viene la comandante. Señora, la van a venir a notificar, tranquila. Todavía ni siquiera me iban a notificar. Me fueron a notificar como a la hora. Y sí, efectivamente, era mi libertad. Cuando te notifican, ya te vas. Cuando te notifican es de que ahí aparece que pues, ya acaban de resolver. Resolvió el tribunal el sexto unitario, en donde desmenuza con palitos y bolitas el por qué nunca debieron de haberme detenido. ¿Y sabes qué dice en la sentencia del por qué nunca debieron de haberme detenido? ¿Qué? Porque la detención fue ilegal. Claro, desde la detención se manejó mal. La detención fue ilegal, pasando primero por ese punto. Después, yo nunca lo había visto, o sea, a mí ningún abogado me lo dijo. Las supuestas víctimas que decían de mi persona, ¿sabes cómo me reconocen? ¿Cómo? Cuando te ingresan a Seido, las oficinas, pues, y luego para bajarte, hay como cámaras. Ahí te toman foto la camarita. Yo creo que conforme vas entrando, no sé, con esas fotos. ¿Saliste? ¿Hace cuánto tiempo? Yo salgo el 4 de noviembre del 2022. Año y medio. Año y medio casi. ¿Qué ha pasado en tu vida este año y medio? Primero como profesionista, como mamá, si tienes novio nuevo, etcétera. Pues, ¿sabes? Después de estar tanto tiempo en prisión, tu mente piensa que a lo mejor pues vas a llegar a encontrar algo que dejaste. Y pues yo ya no encontré nada. La casa que era mi casa, ya no era mi casa. ¿Por qué? Yo vivía en casa de mi abuelita con mi mamá. Sí. Fallece mi abuelita, fallece mi mamá. Y quien obviamente se queda en esa casa pues son familiares. Lo único que se quedó pues fue ropa, pero ¿sabes? Es tan terrible pues llegar a ver a lo mejor ropa de embarazada que ya no te pusiste. ¿La viste? O cositas de tu bebé, ¿no? Obviamente ropa, ya sabes, después de 9 años, cosas con cosas verdes y así, zapatos, etcétera. De tal forma que sí es muy fuerte. ¿Viviste o vives en la misma casa de tus abuelos? No, hoy no. Hoy tengo que rentar. Estuve viviendo como 1 mes y medio en casa de unas primas que me apoyaron estando en prisión. Hoy estoy pagando una renta modesta. Intenté recuperar a mi hija. Yo, mencionando que salgo de prisión, voy a ver a mi hija. Esto fue en la noche. Al día siguiente hablo con el papá. Le digo, ya vamos a llegar a un acuerdo. Estoy afuera. Sí, en la semana lo hablamos. ¿Él se volvió a casar? No. Lo que yo sé, no. Me hace un convenio en el cual el convenio dice que mi hija sigue viviendo con él y yo veo a mi hija una semana sí, una semana no. Y yo, bueno, está bien, ¿no? No tengo una casa, no tengo un trabajo. ¿Está bien? Tratando yo, obviamente, de irme ganando a mi niña. Le pido, oye, porfa, déjame ir por ella a la escuela. Situaciones en las cuales, pues, tienes que tener redes de apoyo. Es decir, pues, ¿quién te apoya a lo mejor? Pues, para que puedas llevar a tu hija a un bonito lugar, para poderla llevar a los juegos, etcétera.
lo cual lo he tenido. Estuve conviviendo con mi hija pues casi un año. ¿En fin de semana? En fin de semana, porque el papá no me permitía ir entre semana. Y lo acepté. Hasta que en septiembre del año pasado me dice, ¿sabes qué? Ya no vas a ver a tu hija y ahora la vas a ver en los juzgados. O sea, lo que él pretende hoy por hoy es que yo vea a mi hija dentro de los tribunales, como si fuera una visita supervisada. Yo le pregunto por qué. Él me dice que así va a ser. Ingresa un incidente al tribunal pidiéndole esto al juez y el juez se lo niega. En este momento, hoy por hoy, estamos en esta situación del incidente. Yo lo que solicito son pruebas psicológicas para mi hija porque claro, pues desde septiembre no la puedo ver. Claro. No la puedo ver porque mi hija ya me dijo que soy una falsa, una mentirosa, una hipócrita, que ella ya tiene una vida con su papá. Envenenarla. ¿Y sabes qué es lo terrible de todo esto, Carlos? Que el papá de mi hija se dedica a escribir sobre temas el índice de los derechos de los niños, se dedica a escribir sobre violencia contra la mujer. No sé si ubicas una revista que se llama México Social. Sí. Ahí escribe. Y sale en conferencias, trabaja en la UNAM. Aquí la pregunta sería, o sea, si él trata de hacerme daño a mí o a su hija. Porque al final del día, pues es un vínculo entre madre e hija, perdón. Claro. Y dime, ¿cómo comes? ¿Cómo hoy? No entiendo. Si trabajas, o sea, saliste sin un quinto. Claro, por supuesto, todo me lo quitaron. Hoy están en curso demandas contra el Estado. Pero bueno, tú sabes que eso... Y la carabina de Ambrosio es lo mismo. Por un lado. Por el otro lado, yo tenía 2 trabajos, aparte del Solid. Yo trabajaba, tenía unas horas en aquella época en la Secretaría de Educación Pública. Yo regreso a solicitar de nueva cuenta un trabajo. Porque además claro. es muy fuerte esta parte de que pues sigues estigmatizada de todas formas. Sí, pero estuvo en la cárcel. Sí, pero pues lo hizo mediático y por eso salió. ¿Sabes? O sea, todavía hay gente que puede pensar eso. Y entonces, pues ¿cómo doy el siguiente paso? ¿De dónde me detengo? Le habían comentado a la secretaria de Acuerdos, a la secretaria de Educación Pública, en este caso, que pues me diera algo acorde a mi perfil. Su gente me atendió y hasta el día de hoy no tengo respuesta. ¿Y has estado trabajando? Ahorita sí, tengo un interinato nada más. Pero tienes maestría, tienes todo. ¿Qué te digo? A ver, del público que nos está viendo, si quisiera contratarte, ¿cuál es tu especialidad? O sea, ¿en qué eres la chingona del siglo? ¿En educación? Mira, soy licenciada en Administración de Empresas, tengo una maestría en Educación y estoy estudiando Derecho. ¿Te falta mucho de Derecho? Sí. 2 años. Sí. Sí, 2 años. Pues aquí creo que tienen una administradora. Háblenos con Dalia a nuestras redes y ayudémosle a conseguirle chamba buena. Yo voy a pensar con mis amigos también. Gracias, Carlos, gracias de verdad pues por este espacio. Te quiero comentar, he estado, y ¿sabes por qué lo quiero comentar? Porque yo creo que esto pues nos va a interesar a muchas mujeres que viven la parte de la violencia familiar. Estuve la semana pasada en la
Fiscalía de la Ciudad de México. Y para que me atendiera, fue terrible. Fue terrible porque me dicen, ¿la acaban de golpear? Le digo, no. Ah, espérense entonces. Le digo, a ver, necesito un asesor jurídico porque puse una denuncia por violencia familiar. Ah, no, bueno, es que eso se lo tiene que solicitar el Ministerio Público. La burocracia. Le digo, bueno, pero es que yo ya subí en la 75 TER, ahí en el búnker, y me dicen que todavía mi carpeta, pues no la han pasado al Ministerio Público. No, es que si no tiene Ministerio Público, pues no. Bueno, de tal forma que, ¿cómo van a poder decir de una mujer que sufre violencia si uno de los puntos son que te tienen que hacer exámenes psicológicos, Carlos? Claro. ¿Sabes hasta cuándo pretenden hacerme los exámenes psicológicos? Hasta dentro de 5 meses. ¿Y eso porque tiene prisa? ¿Dentro de 5 meses voy a ver a mi hija? No. Ah, pero además, esos exámenes también los solicité en el Tribunal de lo Familiar. ¿Sabes hasta cuándo me dieron la cita? Y los tuve que pagar, además, hasta julio. ¿Y sabes qué va a suceder en julio? Que el papá de mi hija no la va a presentar y nos vamos a llevar otros 4 meses más. Y entonces tampoco la voy a ver. ¿Por qué cuento esto? Porque no se vale. De verdad, no se vale. En la parte de atrás, donde estábamos sentadas las mujeres, 2 señoras con los ojos morados. Eran las 4 de la tarde y no nos habían atendido. No se vale. Ese es el CABI, por cierto. Te urge acabar leyes, ¿verdad? Para practicar. Me urge. ¿Y sabes por qué me urge? Porque después de todo lo que he vivido, nos has dejado a todo el público y a la familia Atípica con la boca abierta. No te he podido preguntar más porque lo has descrito tan bien que haz de cuenta que estaba viendo una película. Mal rollo. Con final, no es final feliz, es final injusto. ¿Sabes? Es terrible porque pues el Estado piensa, ¿no? Ya le di la libertad, ya que se calle. ¿Qué más quieres? No, espérame. No nada más me quitaste mi vida, le quitaste a su mamá. Y además, ¿qué estás haciendo para volverme a dar lo que me quitaste, no? Porque además hay una sentencia absolutoria. Sí. Ya sobre lo que te incriminaron ya no te vuelven a incriminar. Claro que no. ¿Y sabes lo frustrante que es el que la leas y el que te des cuenta que tuvieron que pasar 9 años con 4 meses? Y porque aparecieron ángeles del cielo. ¿Sabes a mí a mí me empieza la molestia, la forma que te detuvieron y luego la poca madre de esta jueza Carla, no sé qué madre es, que se tardó 7 años para darte 22. Una pinche asistente de la jueza, o sea, es lo más inhumano que se puede existir. Pero ahí te va también lo más inhumano. Me hicieron el protocolo de Estambul. ¿Qué es eso? El protocolo de Estambul te lo hacen cuando eres torturada. Ojo, yo no salí por el protocolo de Estambul, es esa parte. Me hacen el protocolo de Estambul y entonces la fiscalía... pero yo ingreso la denuncia a la Fiscalía Especializada de Tortura. Bueno, la Fiscalía Especializada en Tortura declina competencia y se la manda a la Fiscalía de Asuntos Internos. Asuntos internos, obviamente, es pues para los funcionarios, ¿no? Bueno, ¿sabes qué hace la Fiscalía de Asuntos Internos? No. Dice que sí fui torturada, pero solamente en los penales federales. Que no fui torturada en mi detención. ¿Y sabes por qué lo dice? Porque si dice que fui torturada en la detención, por obvias razones, la tortura no prescribe. Van a detener a los ministerios públicos de Seido.
Pero sí te torturaron. ¡Claro! Perdón, pero que alguien me diga que a los 5 meses de embarazo ingresan a tu casa, te sacan de la bañera desnuda, te sangolotean, te dejan toda una noche secuestrada en tu recámara sin saber qué te van a hacer, porque hay encapuchados, con armas largas. Con eso. Pero eso dice la Fiscalía de Asuntos Internos, que no, que solamente fui torturada en los federales. Claudita, sé que es muy difícil rehacer la vida, pero eres mujer valiente, me encanta que estés estudiando leyes, que estés empezando a trabajar. Creo que debes buscar un trabajo más formal en el área de administración y de educación, que tienes maestría, y empezar a cambiar tu vida para bien. Aquí tienes tu casa. Gracias, Carlos. Gracias por venir. No, gracias. Y lo que necesites, cuentas con nosotros. Lo sé. Gracias a todos. Gracias de verdad por este espacio, por escucharme. Y créanme que lo que hoy estoy diciendo es verdad. Gracias. Y bueno, familia Atypical, hoy es domingo, descansen, vean la programación de Atypical y recuerden que mañana los esperamos 9 de la mañana en ¿Por qué? Luego con Jesús Martín Mendoza, lo que AMLO que no quiere que sepan. Luego Sarita y yo en el programa El Nabo de Oro. Luego comiendo con Margarita, Jorge y Trini. ¿Quién? Tania, sí. Y con Tania. Y luego cenando con Enrique Lamadrid, Georgina, Stephanie Malero, Mario Di Constanzo. Gracias por todo, bienvenida y feliz semana a todos. Familia Atypical, muy buenos días. La carta que escribí este jueves para Atypical TV se la dirigí a mis queridos alumnos. Y como cada jueves les recuerdo, me hagan el gran favor de viralizar este video entre todos sus amigos y conocidos. Bien, vamos a la carta. La cabeza de la carta dice: carta dirigida a mis alumnos y entre paréntesis, lo que no deben hacer en un debate. Estimados alumnos, con mucho cariño les escribo mi carta semanal a todos ustedes. No solamente a mis alumnos, sino a los estudiantes de mercadotecnia, mercadotecnia política y actuación. Escucharon bien. Actuación. ¿Están listos? Comencemos. La definición de un debate es muy clara. Un debate es la oportunidad que un candidato o una candidata tienen de presentar sus 4 propuestas más importantes en 3 minutos cada uno. Punto. No son ni madrazos entre ellos ni nada por el estilo. Un debate se ensaya como una obra de teatro. 2 días y medio antes del debate, encerrados en un lugar con cámaras y dobles de los candidatos opuestos para contestarles a nuestros candidatos. ¿Qué pasa si se ensaya bien el predebate? El candidato llega seguro y confiado. Llega con esa paz sabiendo lo que tiene que decir. Si ensayan mal, vendrá el ridículo. Si ensayan bien, cumplieron con su objetivo. Después del debate, se van a cenar y festejar su participación. Si la riegan, el ridículo. La prensa se los acaba al día siguiente, porque si no sabían, el debate se gana al día siguiente en lo que se llama el post-debate. ¿Por qué en el post-debate y no en el debate? Porque los debates son de hueva y eso genera muy poco rating. La gente prefiere ver Netflix que el debate. Pero regresemos al predebate. En caso de la narcocandidata Titina Sheinbaum del narcopartido Morena, no fue la prensa que la madrió. Fueron Xóchitl y el padre putativo de Titina, Andrés. La madriza que le puso el narcodictador fue
inolvidable, pero para ella. ¿Cuáles fueron los errores de Titina? Primero, contratar como entrenadores a unos ineptos. Aceptar que estos ineptos la posicionen para el debate como la bruja escaldufa, la famosa bruja de Cachirulo. Y si no saben quién es Cachirulo, pregúntenle a sus abuelos. A Titina le dijeron que no vea a la candidata cuando habla, que no la llame por su nombre, que le diga candidata del PRIAN, que no le conteste ninguna pregunta, que sus respuestas sean sus logros en la jefatura de gobierno, aunque no haya tenido ninguno, que no diga qué va a hacer como presidenta, porque obviamente no tienen ni la más remota idea, que sea soberbia y que si puede, sea más mamona de lo que es, que no fume a su aliado el candidato del MC, que no mencione para nada la palabra Andrés, gran error, que mienta lo más que pueda y que por favor repita mínimo 39 veces la palabra pueblo, mínimo, y que por favor no se le ocurra decir que por su culpa perdieron la elección primaria y 8 alcaldías en la Ciudad de México en el 2021. Ahora sí logran entender por qué Xochitl le dio su primera madriza de 3. Porque Titina sí ensayó, pero sus estrategas la regaron en la estrategia Albil. Estoy seguro que ahora querrán saber la estrategia de Xochitl. Me van a perdonar, pero no se las voy a decir ni a ustedes ni a ella. Con una excepción, si ella me pregunta mi opinión, se la daré. Y se la daré solamente a ella y en privado. Mi predicción del segundo debate. Titina seguirá de bruja escaldufa y seguirá igual de mamona. Mencionará mínimamente 39 veces la palabra pueblo. Y esta vez, para evitar otro regaño, mencionará la palabra de Andrés mínimo 14 veces. ¿Y qué creen? Xochitl se la volverá a madrear. Familia Típica, esta es la carta de este jueves. Tengan un lindo fin de semana. Sigan disfrutando de la programación de Atypical TV y nos vemos el próximo jueves. Buen día.